El debut del tan esperado paquete de mejoras de Mercedes en Mónaco no fue concluyente, pero nos da una clara indicación de la dirección en la que Mercedes ha depositado sus esperanzas a largo plazo de pasar de ser un segundón a un aspirante al título. Mónaco siempre iba a ser de utilidad limitada para evaluar el paquete, dada la naturaleza única del circuito, y como lo dijo George Russell, lo que saquemos de este fin de semana lo tomaremos con una pizca de sal y llegaremos a Barcelona con una pizarra limpia. Pero Mónaco permitió a Mercedes empezar con un paquete que era visualmente muy diferente y representaba el primer cambio de rumbo de su concepto pontón cero utilizado desde el inicio de esta era de reglamentos de efecto suelo. Los resultados en Mónaco no parecieron dramáticamente diferentes a lo habitual, con Lewis Hamilton sexto más rápido en la calificación, con un déficit que estaba solo fraccionalmente más cerca de la punta que la desventaja media de Mercedes en las 5 primeras carreras. Hamilton terminó cuarto por delante de Russell. Pero queda mucho por entender, tanto para Mercedes como para The Race, así que echemos un vistazo más de cerca a los cambios y a la justificación de lo que el director del equipo Toto Wolff llamó un cambio fundamental en la dirección del diseño. Esta actualización no es un coche de especificación B porque para que se aplicara esa nomenclatura tendría que incluir un nuevo chasis. Antes de la era del límite de costes, Mercedes habría diseñado un nuevo chasis, pero eso no fue posible debido a las restricciones financieras. No obstante, las revisiones fueron significativas, con cambios clave en la suspensión delantera, el piso y los pontones. Lo veremos en detalle dentro de un momento, pero primero veamos el panorama general. No se trata solo de una actualización, sino de un cambio fundamental en el concepto que marca el rumbo de Mercedes para las próximas temporadas. Es una versión comprometida de la visión a largo plazo. Esto se debe a las limitaciones para adaptar la actualización a la arquitectura existente del coche, no solo por el límite de costes, sino también por normas como la necesidad de homologar la caja de cambios para la temporada, que impide realizar cambios importantes en la geometría de la suspensión trasera. Como explicó el director de ingeniería de Mercedes en pista Andrew Shovlin, si empiezas con una hoja en blanco es mucho más fácil optimizar que si estás a mitad de desarrollo y de repente haces un cambio bastante grande. Lo que realmente importa es lo que Shovlin continuó diciendo, y es que lo positivo de esto es que tenemos una larga lista de cosas que nos gustaría hacer con el coche en términos de desarrollo futuro. Esto es solo el primer paso de un nuevo camino para Mercedes. El alcance de la mejora refleja el hecho de que no se trata solo de añadir carga aerodinámica, también se trata de modificar la plataforma mecánica para que el coche pueda rodar más bajo sin chocar contra la pista, sin sufrir problemas de porpoising ni comprometer demasiado el pilotaje por ir demasiado rígido. Russell y Hamilton se mostraron cautelosamente optimistas en sus comentarios sobre el coche. Russell dijo que no le dio ningún susto, mientras que Hamilton notó inmediatamente el cambio, sobre todo en la parte delantera del coche. Ambos también sintieron signos de mejora en términos de estabilidad en la frenada, que hasta ahora había sido un punto débil de Mercedes. Fue un comienzo prometedor, así que vamos a profundizar en lo que cambió exactamente. En los coches con efecto suelo, el piso es el componente clave que produce carga aerodinámica. Por lo general, solo vemos una pequeña parte de la historia, pero Hamilton hizo un favor al mundo, incluidos los equipos rivales, al estrellarse en Mirabeau durante la tercera práctica libre. Potencialmente habría podido volver a boxes, pero el alerón delantero quedó atrapado en la barrera. Eso hizo necesario un trabajo de recuperación completa. El coche se elevó por encima de la pista, lo que permitió al mundo ver el coche por debajo con lujo de detalles, todo lo que normalmente está oculto. El flujo de aire bajo el piso es complejo, con múltiples flujos de aire interactuando. También es un proceso tridimensional en el que los índices de expansión no solo dependen de las formas verticales, sino también de la topografía del piso. Hacia la parte delantera del piso se puede ver cómo se desvía el flujo de aire mediante las 4 rejillas permitidas que en su mayoría lo desvían hacia el exterior. Las que se montan en el borde exterior del piso actúan casi como una extensión de estos divisores. Las esquinas exteriores crearán algunos vórtices que trabajarán en conjunción con los detalles aerodinámicos en el borde exterior del piso. Si esto funciona como se pretende, esto reducirá el flujo de aire que la baja presión bajo el coche está tratando de llevar hacia adentro. Los canales principales muestran el flujo de aire con el que tiene que trabajar el difusor. Este se toma entre el divisor de flujo delantero más interior y el piso interior y los lados del chasis. Esto significa que el difusor tiene la máxima longitud para acelerar el flujo y generar la menor presión posible bajo el coche. La garganta del piso está muy cerca de la mitad de la distancia entre ejes del coche.
Para que el centro de presión aerodinámico del coche sea estable, es fundamental que el difusor funcione de la misma manera en todas las alturas. Como dijo Russell, la magia está debajo del piso, por eso es la pieza central de la actualización. Los pontones modificados se han estado trabajando desde la pretemporada. Atrás queda la casi inexistente versión estrecha y en su lugar un diseño más convencional. Como parte de esto, el carenado del sistema de impacto lateral está ahora integrado en el pontón en lugar de dentro de su propia cubierta independiente. Como prometió el equipo, no es realmente una copia de un rival, aunque se acerca más a lo que se ha convertido en convencional en la Fórmula 1. No es un clon de Red Bull o Ferrari. La nueva forma permite a Mercedes acelerar el flujo de aire al girar alrededor de los pontones, aunque por alguna razón hay poco rastro de la forma convencional de botella detrás de esto, pero hay más rampa descendente hacia la parte trasera. La entrada del radiador también ha cambiado radicalmente, pasando del diseño alto y estrecho a uno mucho más cuadrado. Sin embargo, está muy lejos de la forma de buzón utilizada por Red Bull o la versión más redondeada de Ferrari. Esto puede ser uno de los compromisos de este año. Aunque se cree que Mercedes ha modificado los radiadores, la forma del monocasco, dictada por el hecho de tener el habitáculo más adelantado, limita potencialmente el espacio y por tanto la forma de los radiadores. Mercedes confirmó a principios de este año que hubo que hacer cambios bajo la carrocería para adaptar los nuevos pontones y la cubierta de motor modificada. Es probable que el paquete de radiadores formara parte de ello. El año que viene, con un rediseño completo, Mercedes dará presumiblemente un paso más hacia el tipo de forma que vemos en Red Bull. Mercedes considera que las mejoras en la plataforma mecánica son una parte clave de su camino de desarrollo. Como dijo Wolff recientemente, para nuestro coche se trata más del control de la suspensión que de la carga aerodinámica. Esto significa que se han introducido cambios significativos en la suspensión delantera. Está muy bien tener un tren delantero que produzca mucha carga aerodinámica, pero hay que tener un buen control sobre el centro de desplazamiento de la presión aerodinámica. Esto se puede conseguir con una suspensión muy rígida o demasiado rígida o reaccionando a los cambios de carga longitudinal a través de la suspensión. Mercedes ha intentado conseguir esto último aumentando la cantidad de anti-dive que aplica a la suspensión delantera. Una estimación basada en las fotos sugiere que Red Bull lleva alrededor de 45 grados de anti-dive, mientras que la especificación anterior de Mercedes llevaba quizá 15 grados. Esa diferencia parece haberse reducido a la mitad, con Mercedes en torno a los 30 grados. Mercedes lo ha conseguido principalmente elevando la altura del punto de anclaje al chasis de la pata delantera de la horquilla superior y bajando ligeramente el punto de anclaje de la pata trasera. El ángulo entre la pata delantera y la trasera define el nivel de anti-dive. El anti-dive en sí mismo no es una solución mágica y es una geometría bien conocida, pero ayuda a controlar la plataforma aerodinámica siempre que se consigan las características de conducción deseadas y se pueda vivir con la sensación de frenada reducida. Aunque sigue el ejemplo de Red Bull y la barra de dirección y la horquilla inferior delantera son similares, no es una copia de su geometría. El Mercedes sigue teniendo una suspensión delantera pushrod mientras que Red Bull utiliza pullrod. La pata delantera de las horquillas superior e inferior dicta en gran medida la geometría de la suspensión lateral. Anderson sugiere que este rediseño podría aumentar la altura del centro de balanceo delantero y por tanto provocar un mayor subviraje. También se reducirá el cambio de caída negativa con el movimiento de la suspensión. Aunque el movimiento de la suspensión delantera en los coches de Fórmula 1 es mínimo, Mercedes tendrá que rodar más cerca del máximo permitido de camber o caída negativa de Pirelli. En las frenadas y en las curvas lentas, esto reducirá la zona de contacto del neumático delantero. En las curvas rápidas puede significar que es difícil conseguir suficiente caída para soportar las fuerzas laterales de las curvas, lo que significa que el neumático tiende a plegarse. Ambas características reducen el agarre delantero. Los primeros comentarios han sido positivos, lo que sugiere que el cambio en la suspensión delantera diseñado para mejorar la plataforma mecánica se ha logrado sin comprometer la conducción. De hecho, las características del tren delantero han animado a Hamilton, y si lo consigue y permite al coche rodar más bajo y con un menor desplazamiento del centro de presión aerodinámico, Mercedes habrá dado un paso adelante. Es imposible decir si la actualización de Mercedes ha funcionado exactamente como se esperaba y si el equipo está ahora en una trayectoria que puede devolverlo a la parte delantera, aunque no sea este año, pero está claro que ha funcionado bien.
Wolff dijo que no será hasta el Gran Premio de España y más allá cuando recopile suficientes datos sobre el coche para tener una comprensión completa. Espera que el rendimiento mejore a medida que Mercedes acumule ese conocimiento, pero no transformará su ritmo. Wolff describió la comprensión del coche como inmadura y confirmó que habrá muchas más mejoras durante el resto del año, mientras que Hamilton describió el rendimiento del coche como una prueba de concepto. Pero va a ser un largo camino para sacar el máximo provecho de este cambio de dirección, con el enfoque principalmente en maximizar el aprendizaje para asegurar que el coche de 2024 esté lo suficientemente cerca de Red Bull y el resto en la parte delantera para ser de nuevo parte de la lucha por las victorias y el título.